ayude a profundizar en los tiempos fuertes de la Iglesia, que son el Adviento y la Cuaresma. Y entonces, como ya en el Adviento nos había... Muchísimas gracias, porque para mí es un placer estar aquí, ya me lo digo de verdad, porque es compartir simplemente un poquito de este ambiente cuaresmal que vivimos, y bueno, también lo haremos desde esos conocimientos que la Madre Iglesia también ha proporcionado. Pero ante todo, como digo, aquí no venimos a aprender, sino venimos a vivir, ¿no? Y un poco a reforzar esa espiritualidad que estamos cultivando. Y si lo hacemos además de la mano, bajo el manto de esta Madre buena, pues qué mejor, ¿no? Siempre cuando comenzamos los cristianos una tarea, lo hacemos ante los ojos de Dios. Por eso nos gusta comenzar siempre haciendo el signo que hacemos esta mañana en todas las Eucaristías, el signo de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y de los Santos, ¿no? Para que esta reflexión nos lleve un poquito como cristianos a poder transitar en este tiempo tan precioso que nos regala la Madre Iglesia. Escucha, yo creo que está conectado, se escucha bien, ¿no? Se oye. La Cuaresma, y en un principio el retiro lleva como este nombre, ¿no? La Cuaresma. Aunque yo he decidido darle un poco como un sesgo hacia una reflexión en torno a la mirada. Tenía preparado un PowerPoint que no he traído porque al final no sabía seguro si tendríamos los medios, pero no importa porque nos imaginamos todos esta mirada. De hecho la tengo aquí como impresa, pequeñita, no la veis, pero he recortado la imagen de Jesús y he puesto sus ojos que nos miran para que nos pongamos durante estos 60 minutos bajo esta mirada. Y además lo hacemos en un tiempo precioso, el tiempo que, como decía hace un momentín, nos regala la Madre Iglesia. La Cuaresma, ya sabemos, son pues esos 40 días, ese tiempo que va desde el miércoles de ceniza justamente hasta el otro miércoles, es decir, hasta el jueves, en el que tenemos la Cena del Señor, el Jueves Santo. Y es un tiempo privilegiado que nos regala la Madre Iglesia, como también lo has dicho, ¿verdad? El tiempo fuerte en el que los cristianos hacemos y tenemos una vida interior especialmente cultivada. Y además también diría yo que los cristianos intentamos mantener en este momento una serie de costumbres y tradiciones que son muy buenas, porque nos recuerdan que somos un grupo humano que vivimos en comunidad una fe, aunque luego cada cual, como bien sabemos, da razón de uno mismo. La Cuaresma son 40 días y esto es bíblico. Sabéis que yo soy profesor de Biblia y por tanto siempre, y creo que no solamente los profesores de Biblia, sino que todo cristiano debería conocer cuáles son los fundamentos principales bíblicos de nuestra fe. Somos religión no de palabra, de una persona, la persona de Cristo, pero esa persona que es la palabra con mayúscula nos ha regalado una palabra que es el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de esa biblioteca llamada Biblia, una biblioteca maravillosa que es palabra de Dios en palabra humana. Y ahí hemos visto cómo la penitencia era parte también ya de la vida del pueblo de Israel. Hemos hecho no hace mucho tiempo ese gesto que ha sido imponernos la ceniza, que es un gesto que tiene unas raíces bíblicas pues muy antiguas, porque ponerse ceniza sobre la cabeza era ese signo de pedir perdón, de humildad, para reconocer que uno no todo lo hace bien y también de predisponerse a cambiar para ser mejor. Decimos que el tiempo y los tiempos fuertes como Adviento, como Cuaresma, son tiempos de conversión. La conversión, si yo hiciese en hebreo un poco escenificación de eso que significa conversión, siempre cojo, me levanto, voy caminando hacia atrás y luego vuelvo. Y digo, mira, ahora hago conversión. En hebreo se dice shub. Shub es volver, dar la vuelta hacia el amor primero. Sería de aquellos que se alejan de ese amor, cuando vuelven, hacen shub, que decimos en griego metanoia. Y el castellano de toda la vida que todos entendemos es nos convertimos. Y convertirse significa poquito a poco volver, como digo, a ese amor primero. Por eso la Cuaresma es una práctica muy querida por la Iglesia, penitencial, nada que ver con la tristeza, La Cuaresma es un tiempo precioso, digo yo, de sosiego espiritual, de mirar un poco hacia adentro, de prepararnos incluso con esos gestos exteriores, como han sido la ceniza, también el ayuno, hemos ayunado también ese día, el miércoles de ceniza, y la abstinencia, que consiste, como bien sabéis, en no comer un producto, en este caso la carne, durante pues, estos viernes de Cuaresma, ¿no?
La gente me dice, padre, pero qué rancio ya es esto, ¿no? Qué antiguo, esto de no comer carne, pero si esto no vale para nada. Y yo siempre respondo, mire, para algo sencillito y fácil me ponen para hacer y que no me cuesta ningún trabajo, pues lo hacemos tranquilamente. Es un gesto precioso que yo hago con mis hermanos. Y el viernes, cuando más tengo de comer carne, lo que evidentemente no hago es irme a ponerme ciego de marisco, como he visto estos días en los medios sociales, mis amigos, que dicen, recordemos que es Cuaresma y que estamos en ayuno o que estamos en abstinencia, así que hoy me voy a tomar una paella riquísima. Claro, eso no vale. Lo que vale es que junto con ese gesto general, que es abstenerse de comer carne, hagamos otras cosas. No puede ser abstenernos de algo que nos guste más, ¿eh? Yo, por ejemplo, que soy muy ambión, a mí el dulce me gusta mucho. Como poquito, pero dulce me encanta. Y entonces digo, bueno, pues junto con el no comer carne, ese día no como dulce. Que cuesta, ¿eh? Porque me estoy ofreciendo al saber que me gustan esas cosas. Y también es verdad que ese dinero que si hago ayuno, pues que no me gasto, pues yo lo estipulo a lo mejor en 10 euros, ese día, además de lo que yo pueda ayudar habitualmente, digo, bueno, pues este dinero a la persona que yo vea más necesitada, sobre todo es un gesto pequeñito, casi simbólico, pero sé siempre a quién puedo hacerlo, ¿no? Eso lo hago evidentemente de modo discreto, como todos lo hacemos, pero es algo que me ayuda a mí a decir, bueno, estoy haciendo algo exteriormente que me ayuda a entender interiormente que estoy viviendo en esta Cuaresma. La Iglesia, que es una Iglesia madre y es buena, tiene una práctica que es histórica. Yo imparto, además de las asignaturas de Sagrada Escritura, imparto Orígenes del Cristianismo, una asignatura que me tiene enamorado porque es estudiar todo el contexto de Cristo, el contexto histórico, social, político, religioso del momento. Es una asignatura tan rica que te ayuda a entender después la vida de la Iglesia que se ha ido desarrollando, la liturgia, en los sacramentos, a lo largo de los siglos. Mirad, hasta el siglo III, nosotros los cristianos tenemos puesto un ideal. Y el ideal mayor era morir por Cristo. Ser mártires, que significa en griego testigos. El que testificaba con su sangre la fe en Cristo era el ideal cristiano. Por eso todavía hoy día celebramos en las iglesias sobre relicarios, sobre un lugar donde sabemos que hay pues unas reliquias de aquellos que son ejemplares. Es más, tenemos incluso iglesias que son auténticos relicarios. Si vais a la Catedral de Oviedo y vais a la Cámara Santa y tenemos un relicario precioso, pero es que debajo tenemos la cripta de Santa Leocadia, una cripta que tiene los restos de varios santos que, como digo, son ejemplares. Y si vamos a Roma, a San Pedro del Vaticano, encontraremos el gran relicario de la cristiandad. Se está celebrando precisamente la Eucaristía, cuando el Papa está celebrando en el baldaquino de Bernini, sobre la tumba de Pedro, sobre la tumba primitiva en aquel cementerio de la Colina Vaticana, y junto a esa tumba de Pedro había muchas tumbas pegadas, porque todo el mundo quería estar muy cerquita de aquel que había sido el ejemplo del seguimiento de Cristo. Como bien sabéis, en aquel caso es Pedro. Todos queremos imitar a aquellos que han dado su vida por Cristo. Por eso, cuando en este momento, en el siglo III y luego ya el IV, hubo problemas en el norte de África, y es que en el norte de África la Iglesia, ¿qué le ocurría? Pues que algunos cristianos, cuando nos obligaban a ofrecer incienso a los dioses paganos, a comer de los sacrificios que se hacían a esos dioses, la carne sacrificada a esos dioses, o cuando decíamos, yo pago para que me deis un papelito que diga que lo he hecho, aunque no lo haya hecho. Me dais un libelo, es decir, un certificado de que este ciudadano ha honrado a los dioses paganos, pero yo como soy cristiano no lo he hecho, pero lo pagaba. Pues bien, los cristianos que hacían eso eran condenados y por tanto habían apostatado. Se llaman los caídos, que se dice en latín los lapsi. Eran los purificati, que ofrecían incienso, eran los sacrificati, que habían sacrificado o comido carne sacrificada a los ídolos, y eran los libelatici, o sea, los que tenían un papelito que le habían pagado al funcionario, que era una corruptela, diciendo, yo soy de los que cumplo con el precepto de los dioses paganos. Entonces, ¿por qué hablo yo de esto ahora que hablo de Cuaresma? Porque surgió una pregunta. ¿Qué hacemos ahora con esta gente que se arrepiente? Esa gente que ha hecho apostasía,
pero ahora dice que quiere volver a la Iglesia. Los obispos del norte de África decían, bueno, hay que preguntarle a alguien que tenga experiencia en martirios y en persecuciones. ¿Qué iglesia entonces era conocida por ello? La Iglesia de Roma, que había comenzado a sufrir bajo el imperio de Nerón. Por eso es cuando se pregunta a Roma y Roma dice, mire, aprovéchese para dar una penitencia ejemplar, pero que sea, por supuesto, luego después, el reo cristiano que se ha arrepentido, que sea aceptado otra vez después de esa penitencia. Y el proceso más adecuado ha de cumplirse en un tiempo que es la Cuaresma, los 40 días que nos separan desde el miércoles de ceniza justamente hasta, como decía, el Jueves Santo. Se preparen los que van a ser perdonados con duras penitencias, pero ya no solamente estos que han sido, como digo, traidores a Cristo, también aquellos otros que quieran incorporarse, que quieran ser cristianos, que vengan y entonces los preparamos. Y durante esos 40 días vamos a ir enseñándoles y entregándoles poquito a poco todas estas tradiciones nuestras. Por eso tradición viene de tradere, que es dar algo a alguien. Los catecúmenos, que son los que se están preparando para el bautismo, y el bautismo, como bien sabéis, es el que se hace de modo muy particular el sábado de la vigilia pascual. Por eso ahora, durante la Cuaresma, no es que no esté permitido, sino que litúrgicamente es muy extraño el celebrar un bautismo, aunque de todo hay la viña del Señor, y encontraremos también, por supuesto, compañeros muy dignos que lo hacen por causas seguramente justificadas, pero no se suele bautizar, porque se supone que este es un tiempo de preparación. Por eso los catecúmenos eran recibidos en el lugar donde se reunía la Iglesia, que ya sabéis que la Iglesia somos nosotros, lo otro es el templo. El templo en principio eran casas, la domus ecclesia era la casa de la Iglesia, que eran casas particulares de los cristianos más ricos que tenían casas más grandes. Y luego ya después tomamos un modelo, que era la Basílica Romana, para hacer nuestras iglesias, nuestros templos. Pues bien, no entraban, los neocatecúmenos en la Cuaresma se quedaban fuera en un lugar que habilitamos especialmente, que es como una especie de patio cubierto. Hoy diríamos que sería como el cabildo, pero se llama en arte el nártex, el nártex. Si vais a las iglesias, por ejemplo, del Perroménico asturiano, por ejemplo, si vais a Cometí de Valdeos, etc., encontraréis a la entrada siempre como una especie de recinto, luego la puerta, y es que los neocatecúmenos no pasaban de esa puerta. Poquito a poco iban recibiendo, como digo, los símbolos. ¿Y eso de los símbolos qué es? Pues el credo es un símbolo. De hecho, en griego se llama símbolon. Y el credo era la oración, digamos, como más elaborada de la Iglesia, ¿no? Con dos formulaciones, la cortita, que decimos apostólica, y la formulación larga llamada niceno-constantinopolitana, que ya decir el nombre tiene ya premio, Y como decía, poquito a poco iban recibiendo los catecúmenos tanto el credo como el Padre Nuestro, y luego ya llegaba el día grande. El día grande era terminada la Cuaresma. Este periodo llegaba la Semana Santa y después, con la celebración, después del Triduo Santo, el último día del Triduo, que sería el sábado de la vigilia pascual. Era una fiesta, como sigue siendo hoy día, pues de las más importantes. Los catecúmenos contentos, sabiendo que van a ser recibidos por la Madre Iglesia, como ya hijos suyos oficialmente, serían bautizados fuera del templo y luego entrarían en solemne procesión para participar ya de pleno derecho en todos los ritos, en la Eucaristía, con la comunión. Era una celebración, como digo, muy, muy alegre. Y luego también los penitenciados, aquellos que tenían pues esa dura penitencia por haber apostatado, eran de nuevo incorporados. Imaginaos, entre lágrimas de arrepentimiento, porque sabían que por su debilidad no habían podido llegar al nivel de entrega a Cristo que aquellos otros que ya eran considerados santos y mártires. Y todos sabemos que la Iglesia, al fin y al cabo, se ha extendido porque sangre de mártires es siempre semillero de cristianos. Pues esto un poquito en cuanto a la Cuaresma y su práctica, que luego da lugar a toda una serie de costumbres que son propias del ámbito judeocristiano. A veces dicen que la asignatura de religión, que poco vale, que mejor que la quiten. Hay gente que dice, bueno, yo no tengo por qué mandar a mi niño a religión en el colegio. Y digo que estos padres se nota que están poco preocupados por la formación de sus hijos en general.
porque eliminar la religión de la cultura es eliminar una gran parte de la cultura europea. Probad a entrar en el Museo del Prado, probad a entrar en el Museo de Oviedo, de Bellas Artes, y probad a entender los cuadros sin tirar, sin hacer uso, por ejemplo, de vuestros conocimientos sobre la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, sobre la fe. Vivimos en una cultura, que es una cultura cristiana, aunque, por desgracia, parece que ya una buena parte de Europa quiera renegar de ello. Esto en cuanto a la introducción sobre qué es la Cuaresma, que como ya bien sé que lo sabéis de sobra, un poco como recuerdo, ¿no? También con estas notas sobre la historia de la Iglesia primitiva. Y luego yo quería un poco centrarme precisamente en esta mirada, ¿no? Es la parte menos académica y la parte más como espiritual o, digamos, pues intimista, ¿no? Yo digo que comunicar lo que uno sabe a mí me es fácil. Tengo memoria, estudié muchas cosas, las repito, y el otro día me preguntaban así de modo espontáneo mientras yo conducía mi coche y íbamos a España, y luego hicimos hasta un pequeño reportaje sobre varios curas que opinábamos, que qué me parecía a mí, por ejemplo, pues esto de la prédica, ¿no? Según el Papa, que había ahora mismo le ha regalado esta especie de directorio homilético, y yo decía a ese periodista en modo espontáneo lo que yo pienso, ¿no? Que cuando yo estoy predicando no voy a convencer a nadie con mi sabiduría. Podrán decir, oh, ¿cuánto sabe el cura? Mira, lo que ha estudiado. Pero como no se vea que yo eso lo vivo, que yo eso que estoy hablando lo estoy sintiendo en mi corazón, de palabras grandilocuentes pero vacías, está el mundo lleno. De sabios bastante necios para otras cosas, está el mundo lleno. Y los cristianos contagiamos más con lo que vivimos que con lo que sabemos. Ahora bien, para contagiar lo que vivimos hay que saber mucho para saber cómo comunicarlo, ¿eh? También es verdad. Ya sabéis que soy profesor de Biblia. Conmigo siempre traigo una Biblia. Seguro que la traigo, pues, pesaba mucho al bolsito y dice, oye, ¿qué va a pasar tanto hoy? Porque siempre llevo conmigo una Biblia, por si acaso, ¿no? No voy a leerosla porque ya tengo aquí las citas, pero siempre predico a pie de Biblia, como ha de ser, ¿no? Y también cuando doy una formación, no ya porque sea profesor de Biblia o especialista en ello, sino porque creo que es la misión de todo cristiano, para conocer la palabra que es de Dios. Porque lo demás son comentarios sobre esta palabra. Y si la palabra no está contenida, estoy simplemente diciendo cosas mías que pueden ser interesantes, pero que, desde luego, no tendrán el auxilio del Espíritu Santo como lo tienen cuando hablo de la palabra. Yo soy un poco así, como la gente cuando me oye dice, oye, estoy preparado, se ve que estudio muchas cosas, ¿no? Pero yo cuando estoy en oración soy como muy infantil. Yo rezo como rezaba cuando era pequeñito. Y cuando recurro a mis oraciones, la verdad que me acuerdo de lo que me rezaba mi abuela. No hago grandes pensamientos teológicos, ¿no? Simplemente me hago pequeñito, vuelvo a ser aquel niño de primera comunión, que yo era así como muy devotín, y de pronto me siento como muy a gusto, ¿no? Soy más yo que nunca, creo, ¿no? Y a mí siempre me gustó esto de ser mirado por Cristo, ¿no? Que parece un poco una ñoñería, pero es verdad que Él nos mire, dejarnos mirar, ¿eh? Podemos dejarnos mirar por Cristo muchísimas veces. Las posibilidades de acercarnos al Evangelio y también de acercar el Evangelio a nuestra vida, pues son muchas y a veces son insospechadas, ¿eh? Como decía, dependen de la sensibilidad de cada cual. Alguno dirá, pues mira, esto que dice Tino me parece una ñoñería, que tampoco yo es que la viva, que no hace falta. Cada uno tiene su espiritualidad. Frecuentemente cuando leemos el Evangelio, pues lo hacemos de modo reducido, porque a veces lo que entendemos es algo intelectual. Voy a contar todo lo que significa este Evangelio en el contexto social del siglo I. Bien, estupendo, pero si no me dice más con eso, eso es un estudio sociológico. O voy a contar lo que moralmente me puede sugerir para mi vida. Bien, también, claro, la moral es parte interesante e importantísima de la vida cristiana. Pero claro, si solamente es moral, ¿en qué nos queda también el resto de contenido, no? Hay otras vías de acceso a esta palabra, y una de ellas es precisamente el sentimiento. También la estética, ¿eh? A todos nos gusta lo guapo. Yo tengo 3 parroquias, los feligreses son encantadores, y me gustan todos, es decir, son guapos todos, ¿eh? Los feligreses. Ahora las parroquias, hay una que tengo en templo, y yo digo siempre, hay feo, muy feo, feísimo, y luego este, que yo no entiendo de cogerlo, ¿no? Porque es un templo que no me gusta la arquitectura. Sin embargo, cuando celebro, no me acuerdo de las características arquitectónicas horrorosas del templo. Estoy tan alegre viviendo precisamente con la iglesia auténtica, que son los feligreses, la fe, que el resto, el continente, poco importa.
pero también la estética es un modo de encontrarnos con Dios, ¿no? Yo sé de gente que se ha convertido por la belleza de la liturgia, y eso es bonito también, ¿no? Hombre, quiero pensar que no solamente sería por la belleza de la liturgia, porque si no también se convertirán a la ópera o a otras cosas que también son plásticamente muy bellas, ¿no? En el Evangelio hay mucha palabra, pero también hay muchos silencios, y además tenemos obras y tenemos gestos, porque hay muchos modos de comunicarnos, muchos modos que son verbales, pero si hay un modo particular, es el modo de la mirada. Yo soy miope, quito las gafas y lo veo tres en un burro, con lo cual me decía, cuando era jovencito tienes una mirada, yo soy totalmente perdida, o sea, es que ese brillo que veis en los ojos es que lo veo un burro. O sea, quitaba las gafitas, le ponía mis lentillas, pero no veía, Pero sí es verdad que la mirada dice muchas cosas, ¿no? A veces decimos a una persona, oye, tiene una mirada como muy expresiva, ¿no? Como muy viva, O los niños, que tienen esa mirada siempre inquisitiva y como alegre, ¿no? Muy importante las miradas. También hay miradas que matan, Decimos, ¿verdad? Hay miradas indiferentes, concupiscentes, irrespetuosas, de ternura, confidenciales, alentadoras. Mirad, cuando examino en el bachillerato eclesiástico, los futuros sacerdotes y también los que van a ser profesores, lo pasan muy mal, porque es un examen, estamos tres en un tribunal, psicólogos muy serios, y entonces están recordando, intentando recordar, y en 20 minutos expresar todo aquello que tienen que demostrar que saben, ¿no? Claro, cuando son un poco ya mayorcitos o como, lo pasan mal. Y entonces yo hago algo que no habitualmente, que soy tímido, es sujetar la mirada. Y con la mirada, sin decir así como, digo, ánimo, que vas bien, tranquilo, sonrío de vez en cuando, para que el alumno, al final, el efecto es que solo me vean a mí, pero logro el objetivo, y es que esté tranquilo el alumno que se examina, sabiendo que tiene una mirada de complicidad de su profesor. Está diciéndole, muy bien, por ahí vas, muy bien, sigue así. Eso es muy importante, es la mirada. Pues esa mirada es la que nos pone a todos Cristo. ¿Cómo era su mirada? ¿Cómo es su mirada? Digo como era del Jesús histórico, pero evidentemente sigue mirándonos en el Cristo de nuestra fe. Vamos a no perder la vista, y es un juego de palabras, a Jesús, ¿no? Vamos a no perder de vista su mirada, ni su punto de mira, porque Jesús tiene la mirada con el punto de mira puesto ¿en dónde? En el corazón de todos y cada uno de nosotros. Los evangelios son en esto muy ricos, Van a contener las diferentes miradas de Jesús. Si los ojos son el reflejo del alma, a través de ella, de esta mirada, podemos llegar a conocer los sentimientos de Cristo Jesús. Me encanta el Nuevo Testamento porque la lengua que está escrito es el griego, una lengua preciosa que por desgracia nadie casi conoce más que los griegos, y los modernos no, los antiguos, esto es un griego diferente, se llama griego koine, pero dice muchas cosas que cuando traducimos no son iguales. Para decir mirar, hay que decir mirar, por ejemplo, con dos verbos, no importan, orao y blepo, pero no es lo mismo. Uno es mirar y percibirse de las cosas de modo superficial, y otro es mirar y mirar lo que te rodea, preocupándote por quién te rodea, ¿no? Yo digo, oye, aquella persona que está al final, parece que está un poquitito aburrida. O, por ejemplo, cuando estoy en una charla, hago esas cosas, ¿no? O estoy en misa y digo, hoy tengo fulanita un poco malita, que la veo yo con cara así como de estar malita, que sé que está malita, ¿no? Es decir, es un mirar que es un mirar que va más allá de lo meramente superficial. Por eso hemos de ver y recordar un poco la mirada de Jesús, y hace falta también, además, tener con él este cruce de miradas, porque en su mirada vamos a darnos cuenta de la profundidad de ese amor eterno e infinito que está además en lo más profundo de todos nosotros. Contemplar la mirada de Jesús también nos tiene que servir para mirar la realidad. Yo siempre digo, cuando estoy muy arrebatado, a veces un poco enfadado, algún compañero de vez en cuando digo, ay Dios mío, no lo soporta, y digo, Señor, perdóname, ojalá lo pudiese mirar con los ojos de cariño que lo miras tú, que seguro que tú lo estás mirando con mucho cariño, yo no estoy pecando, pues estoy mirándolo con mis ojos humanos, heridos por no sé qué cosas, ¿no? Esto que parece una bobada, sirve, porque siempre tenemos que pensar, incluso aquellos que nos hacen daño, o que no son para nosotros, digamos, las personas ideales, sin embargo, son miradas por el Señor con el mismo cariño. Es más, los pecadores reciben también, y de modo especial, una mirada con un cariño extra. La mirada, como digo, nos tiene que servir para aprender a mirar la realidad y
hay que poner de vez en cuando un colirio que nos ayude a aclarar la mirada. Que mejor que la Cuaresma, que es el colirio para ajustar la mirada al modo de Dios. Está ahora muy de moda todo esto del modo, no sé qué más, modo, no sé qué, pues modo, mirada de Dios. Tenemos que tener todo expuesto en nuestro sistema, no sé si informático o en el sistema humano que nos viene de serie. Vamos a ver entonces que en primer lugar, ¿cómo definiría yo la mirada de Jesús? Está definido en los evangelios, Curiosamente, en algunos de ellos, por ejemplo el de Marcos, el que por primera vez dice, tú eres el Hijo de Dios. Es Pedro, es verdad, pero luego es un centurión, un romano, y es cuando muere. Cuando muere Cristo en la cruz, dice, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y decimos siempre, con esa expresión, se me permite, manda madre, que sea un extranjero, no creyente, el que confiese que aquel que muere de esa manera sea el Hijo de Dios, ¿no? Pues sí, Jesús tiene para nosotros la mirada de Dios. Cuando leemos la carta a los Hebreos, que es preciosa, el capítulo 1, ya comienza diciendo, de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres, hoy nos ha hablado en su Hijo. Sin apartarnos de esto que dice esta afirmación tan claramente, también puede decir, de muchos modos miró Dios en el pasado al mundo y al hombre, y hoy nos ha mirado en el Hijo. Miró la obra creadora, vio Dios todo cuanto había hecho, y aquí que estaba muy bien. Me encanta en hebreo, dice en hebreo, Vayomer Adonai, ki tov, y vio el Señor que todo era bueno, que la realidad que había creado era buena. Dios mira al mundo con cariño y dice, lo miro y lo ratifico, es bueno. Miró al hombre también, y también miró la obra que hacía el hombre, no era muy buena, el pecado, viendo Dios que la maldad del hombre hundía en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Dios haber hecho al hombre y se indignó en su corazón. Esto es un antropomorfismo, Dios no se pone airado con el ser humano. Dios está enamorado del ser humano y por eso de ese amor no parte más que cariño, no condena, pero la condena está del mal. Cuando decimos, ay, qué lata esto de confesarse, ¿no? Pero si Dios conoce tu pecado, eres tú el que ha de hacerse consciente de tu pecado y te haces consciente para que Dios te cure y así tú no sufras. El pecado no hace mella en Dios, hace mella en ti. Como Dios es tu Padre, quiere precisamente que te cures, ¿no? Por eso estas alusiones del Antiguo Testamento son, como decimos, muy al modo humano, pero Dios es mucho más que todo esto. Pero también cuando se compadece, dice, miró a su pueblo en Egipto, bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, conozco sus sufrimientos, he bajado para librarles. Esto lo tenemos en el libro del Éxodo, capítulo 3, cuando Dios se apercibe mirando que su pueblo está sufriendo. Dios no solo habla al mundo y al hombre, sino que también mira al mundo y mira al hombre. Y además nos regala la mirada de Jesús, que es plena y definitiva. Porque Cristo no solamente es la palabra de Dios hecha carne, también es su mirada. Yo siempre me hago en Navidad, el día de Nochebuena, cuando hago una oración, siempre digo, qué maravilla, cuando aquel niño nació, después de limpiar al pobrecito, que nació como todos, pues envuelto en sangre, el pobrecito, lo limpiaron, y después aquel niño, cuando abre los ojos, es que realmente son los ojos de Dios que se abren en el mundo creado. Y es Dios quien mira al mundo que ha creado. Y lo hace en un niño. Se ha abajado tanto, se ha quedado tan pequeñito, que se ha quedado en un niño que llora, que acaba de nacer, que está asustado, porque como todos los niños acaba de salir del vientre de su madre, y es Dios mismo el que ha nacido para mirar al mundo que Él ha creado. Por eso Cristo va a encarnar toda su vida esa mirada de Dios, entrañable, benevolente, misericordiosa, paterna. Tanto amó Dios al mundo, que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto es de Juan 3:16. Y si a Jesús, en cuanto a encarnación de la palabra, tenemos que escucharle, como dice Marcos, en cuanto a encarnación de su mirada, también hemos de contemplarle. Hoy, por cierto, escuchábamos en la transfiguración, como siempre hay una voz, esa voz que viene de la nube y que dice, este es mi Hijo amado,
Siempre nos recuerda que es el Hijo amado y que le escuchemos, ¿no? Y hoy San Pedro estaba como aturdido entre aquellas nubes maravillosas que revelaban el futuro de ese Cristo. De alguna manera hoy lo que tenían los discípulos era una ventaja, poder mirar por la cerradura de la historia para ver el final de una historia que pasaba por momentos muy trágicos. De hecho, iba a pasar por la muerte en una cruz. Jesús dice, pero al final hay resurrección. Si os acordáis del final del Evangelio de hoy también decía, y marcharon preguntándose, ¿qué será eso de la resurrección? Como decimos, Jesús es la mirada de Dios y por tanto el modo de ser y de hacer de Jesús es el modo de hacer y de ver de Dios. Por eso la mirada en Jesús es muy importante. Decía ya también el Antiguo Testamento, en los Salmos, tú me sondeas y me conoces, y todas mis sendas te son manifiestas, porque tú me miras con cariño, porque tú eres mi Dios. El Salmo 139. Hay muchas miradas, ¿eh? Decimos, bueno, el Padre ya está con los padres que siempre hablan de mirada de misericordia, de cariño, pero esto es una de castigo, ¿eh? Claro, como ya en el infierno, me dijo una señora una vez, que decía la parroquia, pero Tino, si ya en el infierno, ¿eh? Que lo dijo el Papa, que lo sepas. Digo, no, el Papa no pudo decir eso. Papa ha dicho, el anterior, 2016, que lo que no hay es limbo. Eso era una cosa que hemos un poco inventado para los niños cuando morían, cuando no tenían el bautismo. Pero el infierno tiene que existir. Hombre, no me seas rancio, Tino, que eso del infierno, Dios, eso no existe. Dios, si el infierno no existe, no eres libre. Si no eres libre, no vas a Dios. Por lo cual el infierno no es un lugar, que no es un lugar ni mucho menos, no es algo que Dios haya creado para castigarte, sino que es el producto de que tú eres libre para decir, sí, Dios mío, te quiero, o no, no te quiero, y te quiero reconocer, ¿no? Es la posibilidad de decirle no a Dios, y ya está. Hay miradas que matan, y hay miradas que sanan. Jesús miró a un joven que era rico. Vamos a mirar esa mirada a cariño perdida, ¿no? ¿Cuántas veces miramos a una persona como con decirle hacerle bien y nos da una bufonada y tú, ay Dios mío, vaya, parece que no iba yo bien, ¿no? Ocurre, y ocurre también en la Biblia, ¿eh? A pesar de que el relato lo transmitan los tres evangelios sinópticos, este relato del joven rico, sin embargo solo San Marcos, que es el más antiguo, es el que nos habla de la mirada, ¿eh? De cómo lo miró. Este joven rico busca la salvación y pregunta, vamos a ver, maestro, ¿yo qué tengo que hacer para tener vida eterna, no? Parece que es curioso que preguntasen esto, ¿no? Pero en aquel momento cada uno interpretaba la ley de Dios como le daba la gana. Y entonces acercó a Jesús, dijo, maestro bueno, ¿eh? Y si es bueno es porque me fío de ti y sé que dices verdad, ¿eh? Y que además tú eres de los que enseñas con sinceridad, ¿eh? Pero aquel joven Dios ya le había hablado en el corazón. Por eso él va a preguntarle a Jesús. Jesús dice, pero mira, si ya lo sabes, ¿qué hay que hacer para tener la vida eterna? Mira, los mandamientos. Cumple los mandamientos, ¿eh? Ahí están, todos. Claro, a veces decimos, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Tú buscar a Dios? No hace falta tampoco ponerse a buscar a Dios demasiado, que a Dios no se ha perdido, ¿eh? Está muy, muy encontrado. Es el que te busca a ti seguramente. Y para buscar a Dios, en primer lugar, comienza cumpliendo los mandamientos y ya, cumpliendo su voluntad, verás cómo te sale al encuentro, que ya está saliéndote desde este mismo momento, ¿no? Pues bien, al final dice este joven, bueno, mira, Señor, yo esto que tú me dices de observar los mandamientos, lo vengo haciendo desde siempre, ¿eh? Desde que era adolescente. Así que yo en esto voy en buen camino, ¿eh? Pero claro, cuando Jesús dice, pues mira, este chico es bueno, ¿eh? Que reconoce que él sigue los mandamientos. Pero entonces ya vamos a pedirle algo más, ¿eh? Jesús, dice el texto, mirándole, sintió cariño por él y le dijo, bueno, te falta una cosa, ¿eh? Vende cuanto tienes y dalo a los pobres y luego sígueme. Es decir, dice, mira, lo que tú hacías hasta ahora era un cumplimiento. Cumplías la ley, no está mal, ¿eh? Pero ahora te pido que hagas algo que es la plenitud de ese cumplimiento, ¿eh? Haz eso que te digo. Claro, Jesús lo mira con cariño porque sabe que el corazón de aquel joven puede ser reticente. Y de hecho va a ver con gran tristeza que ese joven se queda de pronto sombrío, se queda de pronto desconcertado y que esa exigencia que a él ahora se le pide le cuesta demasiado y que esa mirada de Jesús le intimidó. Era demasiado para lo que él esperaba. Se retira, lo hace entristecido y disgustado y seguramente
Si Jesús le pidiese, mira, no me hace falta que lo dejes todo, con que des un poquito a los pobres ya me conformo, ¿no? Seguro que el joven no se habría echado atrás, pero le pidió, tú no des limosna, hazte tú mismo limosna. ¿No has preguntado mirándome a los ojos qué quieres de mí? Te lo pido, entrégate todo tú a los demás. Alcanza el culmen de la ley. Claro, aquel hombre que era bueno, que era un joven bueno, cumplía los mandamientos, pero desde luego el de amarás a Dios sobre todas las cosas no estaba dispuesto porque él era muy duro, como a tantos de nosotros. El final es decepcionante porque parece que la demanda de Jesús es tan radical que mirándole a los ojos, el joven desvía los suyos, decide no mirarle más y así se marcha apesumbrado. La verdad que Jesús se quedó muy triste, Cuando decimos que Jesús se quedó triste, el castellano es una lengua preciosa, pero como muy parca, ¿no? Y le dio pena. Y bueno, pues bien, le dio pena. Pero a veces decimos siempre, pues me da pena esto o lo otro, ¿no? Me da pena cuando veo a los pobres africanos que pasan hambre, sobre todo cuando los veo en aquel fragmento de no sé qué programa en televisión, pero luego acabó el tema y luego ya pues se acabó la cosa, ya no me acuerdo más de los africanos, ¿no? O de cualquier persona en necesidad, ¿no? Es una pena, como digo yo en asturiano, es una penina pasajera, ¿no? Apagas la vela, durante un ratito queda el olor de la cera, pero luego ya se va diluyendo. Claro, esa no es la pena de Jesús, Jesús tiene una pena que le conmociona por dentro, El verbo griego es un verbo muy raro, es plagnistomai, significa que tanta pena tienes por aquella persona que te pones malito, te revuelve las entrañas el pensar que esa persona está fracasando en ese proyecto de vida o que no está siendo feliz. Por eso, esta mirada no fue aceptada por el joven rico, porque en realidad tenía muchos apegos a cosas que no podía dejar. Pero en cambio otros tan ricos, sin embargo, la aceptaron, Si digo, un señor pequeñito, subido a un sicomoro en Jericó, que ve pasar al señor, decís todos, Zaqueo, es el Zaqueo, el enanito. Pues era Zaqueo. Zaqueo el pobre era además un hombre que tenía una profesión que diremos hoy día, en términos así como muy míos, escupiticible. La gente decía, ¿tú qué eres? ¿Qué te dedicas? Soy publicano. Y ya vamos, poco menos que le dejaban agarrar en la boca y se iban, ¿Por qué? Porque un publicano era el cobrador de los impuestos para los romanos. O sea, cobraba a los judíos los impuestos para los romanos. Y ya que estaba mal mirado, pues ya que estamos y cobramos, pues algo nos quedamos. Y entonces siempre cobraba de más encima, Les esquilmaba. Pues bien, este evangelio que contiene el episodio de Zaqueo solamente lo tenemos en Lucas, en el capítulo 19. Y es curioso, Parece que hay aquí dos miradas, Hay la mirada del pequeñito de Zaqueo, que el pobrecito, como era pequeño, no podía mirar. Tenía que subirse a un árbol para mirar, ¿no? En la Edad Media es muy curioso, Ha habido discusiones diciendo porque no podía verlo porque era pequeño. Y entendieron, era pequeño el Señor. Entonces el Señor era enanito. Ya no, vamos a ver. Quien era pequeño no era el Señor, era Zaqueo. Por eso se subió al árbol, ¿no? Esas discusiones se llaman bizantinas, Son discusiones tontas que no van a ninguna parte. Pero han ocurrido a propósito de Zaqueo. Zaqueo, cuando ve a aquel hombre que entra tan reputado en Jericó, que todo el mundo le alaba y todo el mundo sale a recibirlo, él tiene una mirada curiosa, La mirada de Zaqueo es curiosa, pero la de Jesús siempre era la misma mirada, salvadora, salvadora. Tú mirabas aquellos ojos y te sentías salvado. Zaqueo era jefe de publicanos, encima era el jefe de los que cobraban impuestos, Y quería ver quién era Jesús. Quería conocer al hombre que, a diferencia de los que él conocía, escribas, fariseos, especialistas en la palabra, esto le condenaba, No condenaba a los publicanos sin más. De hecho, sabía que había puesto un ejemplo de publicanos y fariseos, Aquel famoso ejemplo donde el publicano dice, Señor, qué bueno soy, te doy las gracias porque me has hecho pues tan buena persona, no como esos desgraciados, esa gandalla como este que está aquí atrás, al final, anda, que está bien buen punto filipino que es, ¿no? Y el pobre publicano, porque era un pecador, cobrador de impuestos para los romanos, decía, mira Señor, yo ya sabes cómo soy, una desgracia, con patas, soy un desgraciado, soy pecador, pero yo quisiera ser mejor, si tú no me ayudas, yo es que no puedo. Y dice Jesús, a ver, ¿quién será justificado? ¿El desgraciado o aquel otro que se jactaba? Pues claro que no fue el fariseo, fue el publicano. Así que Zaqueo sabía que aquel hombre no condenaba en principio a los publicanos solamente por ser publicanos,
Pasaba Jesús y entonces él es un hombre también de clase social, tiene mucho dinero. Pasaba y, bueno, iba un poco aparte, no quería meterse entre el gentío, pero ya en un momento determinado que dijo, oye, pues yo subo al árbol porque si no paso no me entero y no le veo, Subí al árbol y entonces dijo, bueno, por aquí va a pasar. Él quería ver a Jesús, pero no quería que Jesús le viera, Un hombre pequeñito se ve un árbol mirando a otro hombre que pasaba, le decía, bueno, parece que esto no me gusta mucho, ¿no? Pero Jesús pasó y con la atenta mirada le descubre bajo las hojas de aquel sicomoro, y descubre sobre todo en aquel hombre un buen alma, La mirada de Jesús cuando le mira dice, pues voy a hacer yo algo, Dice, oye, Zaqueo, conoce su nombre, Dice que quiero hoy hospedarme en tu casa. Imaginaos, ¿no? Imaginaos que está diciéndole a un pecador que quiere hospedarse en su casa. Un judío, considerado un hombre puro, un rabí, porque era un maestro, quiere ir a comer a casa de aquel a que todo el mundo escupía, que era, aunque fuese muy rico, muy mal considerado en el pueblo. Claro, Zaqueo es descubierto y de pronto mira al Señor y se ve mirado de un modo muy especial. Cuando te miran con desprecio, por encima del hombro, que se nota, ¿no? Son miradas que nos fulminan y nos duelen muchísimo, Pero siente que el hombre le mira con aprobación, hasta que le con cariño, ¿no? Y encima, delante de todos aquellos que van con él, alabándole, y hombre, viva que viene el maestro, se dirige a un desgraciado pecador en un árbol, que ya la escena es para grabarla, y le dice que va a comer en su casa. Zaqueo dice, madre mía, hoy es un día estupendo, porque hoy me siento grande. Entre toda la gente que hay aquí, este hombre tan importante, yo soy rico, pero me escupen todos. Sin embargo, se ha dirigido a mí y me ha mirado. Y me ha mirado además no con reprobación, Por eso bajó rápidamente, lo recibió con gozo y ya nunca apartó los ojos de Jesús. Así que, eso de que decían de que aquel Nazareno era amigo de publicanos, pecadores, decía Zaqueo, oye, pues va a ser verdad, Va a ser verdad porque mira lo que está haciendo conmigo, ¿no? Él lo experimentaba ahora. En aquella mirada, Zaqueo se sintió llamado y además se sintió amado. Jesús no le dio ningún discurso en su vida, eres un desgraciado, eres un ladrón, robas dinero a todos estos pobres que viven aquí en el pueblo pagando impuestos, sino que lo miró con cariño y con esa mirada Zaqueo entendió toda su vida, ningún reproche, solamente le miró. Zaqueo descubrió esperanza, futuro, amor, conversión. Yo creo que fue aquella mirada, la primera mirada la que le convirtió por dentro. Fue como algo que se derritió en su corazón y que hizo yo por esa mirada de cariño, de aprobación y de perdón, por esa mirada yo puedo cambiar y cambio. Y de hecho, vaya, se cambió, Enseguida dijo, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y en caso de que haya defraudado a alguien, que he defraudado bastante, le devolveré el cuádruplo. Todo terminó en fiesta con un cambio trascendente. Zaqueo es reconocido no como un asqueroso publicano, sino como el hijo de Abraham, y además se siente mirado por el amor de Dios con mayúsculas. Consiguió con Zaqueo todo lo que consiguieron los sacerdotes, los rabinos del templo. Consiguió la mirada de un nazareno, que aquel hombre bajase del sicomoro y se convirtiese totalmente a Dios. Así que ya veis qué efecto tan precioso de esta mirada. También decimos que Dios mira a la naturaleza. A mí esto me gusta mucho, Yo soy ecologista, pero no de estos baratos, no de estos de salimos a la ballena, salimos al oso blanco, salimos el Amazonas, pero a los niños antes de nacer que los maten a todos, que total, el aborto es un derecho, es un derecho. Claro, digo yo que estos ecológicos que van tan verdes, que verdes están en conocimiento de la mera moralidad humana. No hablo como cura, no hablo como cristiano, hablo como ser humano. Naturaleza, desde luego, sabemos que el ser humano, aun sin querer, hombre, nadie dudará que es por lo menos el vértice, superior de la creación. Poder eliminar a un niño antes de nacer, defender eso, y al mismo tiempo defender que hay que evitar que se exterminen las ballenas, por supuesto que yo creo que hay que evitar que se exterminen las ballenas y que el mundo sea un lugar contaminado, por supuesto, pero lo otro es que es negar la mayor. Si la vida no tiene valor y encima es la humana, entonces ¿a dónde vamos? Como decimos, la vida en el mundo es una vida que se está complicando, pues sobre todo en cuanto a la naturaleza,
Y no hablo mucho de esto porque ya conocemos todos cómo está el mundo, cómo es esto de la capa de ozono, cómo está la contaminación, la tala de árboles, tantas cosas, ¿no? Por eso decimos que Jesús, cuando mira la naturaleza, tiene una visión franciscana. Y decimos, padre Constantino, que Francisco viene después, ya lo sé, pero de alguna manera Francisco imita un poco la mirada de Cristo, ¿no? Mira la naturaleza como Cristo la miraba, porque para Cristo, como para San Francisco, la naturaleza no es simplemente algo bonito de lo que disfrutar, ¿no? Es obra de Dios. Y como es obra de Dios, tiene un mensaje, Por eso Jesús mira a la creación de dos maneras, Claro, Jesús es un niño de pueblo. Perdónamelo de niño, porque era un niño de pueblo, Él nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Un pueblo pequeñito, unos 200 habitantes tenía, Ahí tenían el pueblito y luego ya fuera tenían las huertas, había un riachuelo un poco lejos, para ir a buscar el agua había que andar unos 800 metros, y entonces, pues cuando Jesús da un paseo, ve la naturaleza, ¿no? Ahí en Galilea en primavera es una maravilla, todo florece, todo es un vergel, es como Asturias, la Asturias es verde, la zona norte de Galilea es como Asturias, Y claro, el contraste con el desierto es tan grande que quien vea florecer, por ejemplo, el desierto de Judea florece en primavera, 15 días, 15 días parece un campo de golf. Lo que son las montañitas de Judea llueve y de pronto se tupen de una vegetación muy verde y salen unas florecitas y luego a los 15 días se queman y aquello se me agosta, como dice el texto bíblico, porque es la vegetación propia del desierto que tiene una vida muy corta. Pero Jesús se extasiaba mirando la naturaleza, Y luego tenemos el Antiguo Testamento que todo habla de la gloria de la naturaleza creada por Dios, Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento, ¿no? Lo tenemos en el Salmo 19, o el canto de Daniel, donde toda la creación es invitada a unirse a clamar a la gloria de Dios, Es como el preludio del canto que después San Francisco tendrá con el canto del hermano Sol y la hermana Luna, Y es que la creación ya en sí misma es también una mirada de Dios a la humanidad, A veces creemos que la creación, que el mundo que nos rodea, que es como el escenario donde vivimos, y en realidad es ya la promesa, es también la salvación. Decimos, ¡ay, qué bonito todo lo que está contando Padre Constantino! Todo miradas bonitas, miradas graciosas, miradas salvadoras, pero Jesús no miraba de vez en cuando así un poquito enfadado, ¿no? Siempre dice la gente, padre, muy bien todo, pero cuando sacó el látigo y le pegó ahí a aquellos que estaban vendiendo en el templo, bueno, la verdad que a veces, sobre todo lo que nos cuenta Mateo, es una mirada de Jesús un poquito difícil de asimilar, como de, uy, pues me mira de esta manera así también un poco a veces enfadado, ¿no? O por ejemplo, tenemos que la mirada la cuenta Marcos, perdón, pero Mateo y Lucas ese momento no lo ponen, dice, uy, demasiado esto, muy fuerte, ¿no? Pero Marcos sí que habla de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús se enfada y mira con ira, pero mira con ira contextualizada. Aquí mira con ira aquellos que han hecho del templo una cueva de ladrones. Dice, vosotros que tenéis que estar aquí orando, lo que hacéis es vender. El templo de Jerusalén tenía moneda propia. Tú no podías comprar nada para sacrificarlo sin cambiar primero. Cambiabas tu moneda que tú traías a la moneda del templo. Y claro, ya sabemos en el cambio lo que ocurre, ¿no? Que robaban. Y entonces, claro, eran muy ricos porque en realidad robaban, ¿no? Son los campistas aquellos que Jesús le hacen totalmente trastornarse y le desencajan la mirada, Es una mirada que no es de arrebato, sino que es el dolor, porque están cobrándole a personas que saben que van obligadas a ofrecer un impuesto al templo que tienen que pagar o sí o sí. Tú tienes que hacer un sacrificio y tienes que pagar por él, si no, no lo has hecho y no has cumplido. También por eso el Señor va a tener una mirada muy atenta a aquellos casos en los que personas que no se esperaban dan un poquito de dinero al templo, como la viuda famosa, que echaría a cambio como yo unos 20 céntimos o 50 céntimos, y lo compara con un billete de 500 euros. Valió más los 50 céntimos de la viuda que los billetes de 500 euros que echaron los ricos, ¿no? Bueno, esos no se nos echarán, pero en mi parroquia no echan nada de 500, Un décimo de 50 y tengo que reanimarme, porque a mí se ha equivocado y ha echado lo que no debía. Y era algo especial. Vemos que hay pues también una mirada particular de Jesús, a veces con ira, pero como digo, hay que ver esta ira como una ira contextualizada, Dice Jesús, vaya por Dios, tenemos aquí en el templo unos guías que dicen que son guías y son ciegos,
porque no solamente confunden a Dios, sino que lo deforman y no comprenden además que la gloria de Dios es que el hombre viva, que el hombre sea feliz. Es una mirada que intenta sacar a aquellos de la realidad tan, digamos, barrio bajera que viven en el sentido tan bajo tejas. Están haciendo un mercado con lo que es sagrado. Y eso Dios y Jesús no lo aprueban, no lo permiten. Es, por tanto, una mirada no de ira hacia aquellos seres humanos, sino hacia su posición en aquel momento, hacia la dureza de su corazón. Pero si hay una mirada que tiene literatura, es la mirada a Pedro. Sabéis que Pedro es un gran hombre, porque Pedro es no el más listo de su grupo. Era un hombre que tenía una profesión muy bien vista, porque tenía una barquita y por tanto tenía trabajadores con él. Es decir, era un empresario de la pesca. Y aquel hombre es llamado, pero Pedro sabe que Dios, cuando Cristo le mira, se siente convencido. Y él es capaz de seguirle y le sigue con un corazón grandísimo. Cuando están en Cesarea de Filipo y Jesús dice, bueno, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y Jesús le dice, ole tú, Pedro. Bueno, lo dice esto literalmente, pero imaginaos cómo lo traduzco yo. Pedro, eso que tú estás diciendo es maravilloso, porque no te lo dice ni la carne ni la sangre. Esto es Espíritu, mi Padre que está en el cielo. Le reconoce como tal. Cuando están en la última cena, Señor, yo contigo voy a la cárcel, contigo voy a la muerte y contigo voy a donde haga falta. Jesús le mira de nuevo con cariño y dice, pone la mano en el hombro, ay Pedro, Pedro, si dentro de poquito tiempo, cuando el gallo cante, tú ya me habrás negado. Y es verdad que Pedro se olvida y que se acuerda entonces de esa mirada. Yo me acuerdo un momento determinado de la película La Pasión, que me fascina, porque yo creo que está muy bien llevada, aunque haya cosas que no me gusten del todo. En esa película, sabéis, del director Mel Gibson, pues aparece una escena en la que precisamente se ve esta mirada. Jesús sale, ya le han pegado, le acaban de condenar, y Pedro, que durante ya 3 veces ha dicho, maldita sea, nos ha dicho un taco, no lo conozco, no sé quién es, no me preguntéis más por él. De pronto se miran. En la película se encuentran las miradas, la mirada de Cristo, y tú esperas una mirada airada, ¿ves, Pedro? Si es que eres un mindundi, pero si tú ya ves, eres conmigo a la cárcel, conmigo a la muerte, y ahora cuando te dan 3 palos, tú ahí negándome, ¿no? Y la mirada de Jesús es de tanto cariño, y Pedro lo mira tan desconcertado, tan aterrado, de haber hecho aquello que él pensaba que nunca iba a hacer, como negar al Señor, que cuando María quiere abrazarlo, echa a correr y dice, madre, que lo he traicionado. Madre, que lo he traicionado. ¿Cuántos de nosotros decimos eso, Madre, que lo he traicionado? Y le traicionamos cuando la mirada de cariño que Él nos da no encuentra en la nuestra el eco que tendría que tener, ¿no? Por eso, esa mirada de Pedro es una mirada herida. Pero Pedro después, en Galilea, tuvo la capacidad de ser perdonado. Jesús le preguntó 3 veces si le amaba. De hecho, de nuevo juega el griego con los verbos, ¿no? Le pregunta 2 veces con el verbo querer y uno con el verbo amar. Pedro, ¿me amas? Perdón, 2 veces con el amar y uno con el querer. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? El Señor baja el nivel de exigencia. Dice, mira, Pedro, si tú eres humano, yo te miro como Dios, pero tú puedes mirarme como humano. Y si tú no me amas para morir por mí, no te preocupes. Yo sí te amo para morir por ti, como he muerto, que Jesús está resucitado. Me conformo con que me quieras. Y eso es lo que dice ese texto precioso, donde la mirada de Pedro es curada. Esa mirada siempre es una oportunidad. ¿Sabéis lo que ocurrió a Judas? Que Judas no quiso mirar al Señor. Lo traicionó y no quiso mirarle. Si hubiese mirado al Señor, no hubiese ido y se hubiese colgado. Hubiese visto el perdón, hubiese visto la misericordia, no se hubiese colgado. No se dejó mirar por el amor inmenso que perdona incluso la más alta traición como fue esta, ¿no? Porque la mirada de Jesús me tiene un tono, y ese tono es el de la mirada misericordiosa que te ofrece una mirada de salvación. También hay una mirada, y es una mirada muy especial que hace Jesús a las mujeres. Yo la verdad, cuando escucho disparates del tipo de que Jesús estaba casado con María Magdalena y estas cosas,
Y digo que son buenas ganas también de inventar cosas. Y vamos a ver, si quieres una novela, escríbala, pero no mientas sobre un personaje que lo sabemos todo absolutamente, ¿no? No se meta casamentero, que si Jesús hubiese casado, lo sabríamos. Y no sería ningún escándalo para nadie ni para nada. Al contrario, es lo que se esperaba de un judío, casarse y tener muchos hijos. No hubiera pasado nada. Luego, el hecho de que no lo mencionen los textos neotestamentarios es que era algo raro, pero que era así, con lo cual no lo invente. Pero es verdad que Jesús tenía una mirada muy especial hacia las mujeres. Y digo esto porque rompía muchas normas. Rompía las normas que en aquel momento entendían que la mujer era la hija de, la madre de, la esposa de, pero tenía poco valor en cuanto a, digamos, ser social, en el derecho. Sin embargo, la mujer era la que daba la descendencia judía, ¿no? Y Jesús muchas veces rompe esta normativa cuando les habla. Decimos, hombre, hablar a una mujer, ¿verdad? Qué cosa normal, ¿no? No, un judío le hablaba a una mujer en público, salvo que fuese su esposa y la mujer en público, Y luego, encima, hablarle a una samaritana, a una extranjera, y con aquella fama, además, Luego Jesús tenía una mirada también especial hacia las mujeres, ¿no? Era una mirada, la que tenía en aquel momento hacia la mujer, devaluada. Bendito seas tú, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo. Os lo juro que hay una recopilación israelita que dice esto, Imaginaos qué mentalidad más machista. Y sin embargo Jesús busca el encuentro, se deja acompañar por las mujeres. El grupo de mujeres es que el grupo que le es más fiel, es más, son aquellas las que van al sepulcro, y además sabemos que la primera mujer que le vio resucitado será María Magdalena. Jesús, desde el celibato, por el reino de los cielos, sabemos que no se casó, ni tuvo novias conocidas, a lo que sepamos, pues sabemos que siempre miró a la mujer con buenos ojos. Los sentimientos de una profunda humildad, ¿no? Por eso el mundo femenino es muy importante que el Evangelio. La mayor parte de los milagros, si os fijáis, ¿con quién son? Son hechos para mujeres. La suegra de Pedro, la de Loisa, la hija de Jairo, la hija de la Sirofenicia, la mujer que estaba encorvada. Y también a veces tenemos el lenguaje femenino. Cuando Jesús compara y quiere poner ejemplos, que pone la levadura, la dracma perdida, una mujer que ha perdido una moneda en su casa, los dolores de alegría del parto, las 10 doncellas, la viuda insistente, la mujer cananea a la que Jesús mira con compasión, la viuda de Naín. Es decir, tenemos una mirada incluso a una adúltera pública que le van a matar, pobrecita, le van a lapidar. Era la Sharia, digamos, el equivalente en la ley del Levítico, en la Biblia, ¿no? Pero ¿dónde estaba el adúltero? El adúltero no latigazo y para casa, y a ella la iban a lapidar. Amor, mira con amor a las hermanas de Lázaro, Marta y María, que quería muchísimo. Mira con ternura a María Magdalena. Mira a la pobre viuda a la que choque el dinero. O sea, que imaginaos también cómo miraría a su madre, ¿no? La mirada de Jesús a su madre. Por eso los cristianos no nos hemos resignado a pensar que la aparición primera fue María Magdalena. Sabéis que siempre en los pueblitos marineros tenemos el encuentro del Viernes Santo, perdón, Sábado Santo, o el domingo para mañana, mejor dicho, que lo digo mal yo, es el encuentro que hay en la playa. En el banco lo tienen, aquí también creo que lo hay, me parece que en Gijón, también, ¿verdad? Pues en el banco, en la playa, se llama la venia, y es el encuentro, eso no está en el Evangelio, pero es que es normal que la aparición importante fuese de Jesús a su Santa Madre. De hecho, en Jerusalén, la capilla franciscana, donde tenemos el Santísimo, la capilla católica más importante del artículo que tenemos, ahí está precisamente, la capilla se llama de la aparición de Jesús a su Santa Madre. Y hay una especie de icono precioso que nos lo cuenta, ¿no? ¿Cómo miraría Jesús a su madre? No tanto la miró, que la llevó con él, con zapatillas y todo al cielo, en el dogma de la Inmaculada, de la Asunción de María, que celebramos, ¿verdad?, el 15 de agosto. María fue la madre, es la madre, y para ella fue la última mirada de Jesús en la cruz. Una mirada que surgía de ese corazón limpio, una mirada libre, una mirada liberadora. Y también hablando de la cruz, y es momento ya de ir terminando, que se va acabando el tiempo, una mirada en la cruz muy especial. Estamos preparándonos para que Jesús nos mire desde la cruz. Estamos preparando nuestra mirada para dejarnos mirar. Por eso, en la cruz tenemos una dinámica de miradas, ¿no? Yo digo que es una mirada como tridimensional. Qué raro, ¿qué es esto de la mirada de Jesús? Ahora que está tan de moda el 3D, tridimensional. Pues sí. Jesús en la cruz mira hacia arriba, mira hacia el Padre, dice Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también mira hacia los lados, ¿eh? No se olvida que con él están muriendo dos ladrones, ¿eh? Gestas y Dimas. Dimas es el bueno, es San Dimas. Gestas es el maluco, el pobre que no se arrepintió, ¿eh? Y entonces le dice a San Dimas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que lo de Gestas y Dimas son nombres apócrifos, ¿eh? No están en los evangelios. Pero también mira hacia abajo, una mirada al cielo y una mirada hacia la tierra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y también dice, mirando a los que están matando, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, mientras los mira. Hasta el final, la mirada de Jesús fue en favor de los demás, ¿eh? Proexistencial decimos, ¿eh? Como su vida, ¿eh? Murió en la cruz como vivió, mirando por los otros, mirando al Padre. Fue una mirada libre. El dolor, que fue terrible, no le impidió, sin embargo, seguir mirando al ser humano. Y además fue una mirada de perdón. Por eso decimos que miradas que definen, que resumen una vida. Por eso, dejémonos mirar totalmente por Él. Mirad, yo os digo que muchas veces la mirada del Señor, y aquí quito los papeles porque quiero compartir para terminar lo que yo vivo, ¿no? A veces es una mirada exigente, ¿eh? Porque te dice siempre, yo te llamo. Yo, ¿sabéis? No es que no quisiera ser cura, ¿eh? Pero yo soy vocación tardía. Yo comencé con 35 años al seminario. Y la verdad que la mirada del Señor yo la tenía como muy buscada, pero a veces un poco imitada, ¿eh? Yo era como el rico este que decía, bueno, si quieres sígueme, ¿eh? De vez en cuando yo sentía eso de sígueme, me digo, que va, que tengo una buena vida, que voy a seguirte yo. No puede ser. Pero yo decía, no estoy siendo yo leal con esta mirada, ¿no? También es verdad que luego la vida no me permitió a lo mejor ir al seminario primero, ¿no? Como digo, fue con 35 años. Y después, cuando de verdad me sentí yo más Constantino, más persona, más feliz, más consentido pleno en mi vida, fue cuando me dejé mirar por Él desde la cruz. Cuando le dije, Señor, mira, lo que tú quieras. Yo sé que valgo lo que valgo, lo que tú quieres que valga, serviré lo que serviré, seré el cura que tú quieras y yo me deje hacer, pero lo que tú quieras. Y no es que ser cura sea lo más importante en mi vida, lo digo de verdad, ¿eh? Para mí lo más importante en mi vida es ser cristiano. Ser sacerdote para mí es simplemente dar un paso adelante en mi, digamos, pues no sé, responsabilidad, ¿no? Me dijeron, y el Señor me dice, oye, pues puedes hacer este papel que es muy importante, además una llamada que yo te tengo, mírame, hombre, mírame, y me dejé mirar. Y por eso a veces cuando me miro yo a mí mismo y veo tantos fallos, tantas inmadureces, tantas cosas que todos tenemos, porque uno tiene siempre una idea de uno ideal, y luego uno es como es. Y entonces todo esto solamente se ajusta cuando te dejas mirar por Dios. Y cuando estás ante el sagrario, o en tu casa, o en tu rincón con la puerta cerrada, y estás dejándote mirar por Dios. Y ves que ciertamente tienes cosas malas, pero cuando te dejas mirar por Dios, con esa mirada de misericordia, hasta los pecados se cauterizan. Y tienes ganas de ser mejor persona, y de salir al mundo y poner una sonrisa, y de mirar al mundo como Él te mira. Puedes perdonar hasta aquel que te está matando. Fijaos, ¿no? Hay ejemplos, ahora mismo yo cada vez que me acuerdo de estos de ISIS, cómo matan a los coptos, a los cristianos, yo es que cuando dice el Papa, hay que también orar por ellos, y yo estoy pensando en pasar por encima de ellos con una apisonadora varias veces, porque del dolor, de la rabia de ver que alguien tan malvado puede hacer eso, y sin embargo son personas que Dios también tiene en su mirada. Mirad, a los mayores pecadores, a los criminales también están bajo la mirada de Dios. Lo que pasa es que ellos no se dejan mirar, es evidente. Alguien que se deje mirar por Dios siempre se sentirá desbordado. Porque la mirada del Señor es espectacular, desborda amor, ternura, comprensión, es dulce, es sonriente, es acogedora. Uno siempre se siente arropado por la mirada, sabiendo que ya nada malo puede pasar, pase lo que pase, ¿eh? A veces decimos, Señor, yo contigo, pues mira, el dolor, la pena, la enfermedad, luego nos viene, ¿eh? Sin pedirla, ¿eh? Y cuando te das cuenta te dicen que tienes una enfermedad mala y que vaya vas, ¿eh? Hace un poquito de tiempo, una cosa que no era parecía nada, y de pronto me dijeron, bueno, su vida no está muy segura, ¿eh? Esto hay que tratarlo rápidamente, ¿eh? Era una flebitis y tal, que es muy grave, por cierto, hay que cuidarla, ¿eh? Si te da algo grave con eso, te mueres. Pues mira, ahí está. Y a veces yo decía, pues mira, con Dios, con esa mirada, se lleva todo, absolutamente todo, ¿no? Porque uno se queda atrapado en esta mirada sin querer salir de ella.
absorbiendo cuanto de ella emana, para también después compartirlo con los demás, ¿no? Vamos al sagrario, nos llenamos de Cristo, nos quedamos tan tranquilitos en nuestra casa, ¿no lo compartimos? La oración no tuvo fruto. En cambio, si tú, después de un momento sentirte mirado, sales al rellano, te encuentras con la vecina a tirar la basura, que por cierto te cae como un tiro y además te mira también mal, te pones la sonrisa, te has dejado mirar. Aunque la vecina te mira otra vez igual, de un modo a lo mejor no muy agradable, ¿no? Porque cuando uno se deja mirar por Dios y por Cristo, el tiempo se detiene. Uno querría que ese momento no terminara jamás, porque esa mirada transforma, toca el corazón, llega a lo más hondo, cura lo herido, si hay una mancha la borra, digamos que se hace esta mirada una limpieza general, y nos llena además de un amor inmenso. Cuando uno se siente mirado por Dios de esta manera, sabiendo que eres tan importante para Dios, con todo lo que te quiere, con todo lo que te ama, uno se siente como curado. Esa mirada reconforta, alivia de cualquier dolor o de pena, porque es una mirada que todo lo comprende, todo lo perdona, una mirada que da esperanza, es como un enorme abrazo amoroso, y por eso ojalá todos nos dejemos perder y abandonarnos en esta mirada, sumergirnos en la mirada más grande que la del amor de los amores, el amor de Dios. Nos hemos de sentir tremendamente afortunados también, porque la mirada de Jesús está reflejada en esta madre de Fátima, esta madre de Lourdes, esta madre de Nazaret, esta madre en todas sus advocaciones, que nos recuerda que Dios nos mira con sus ojos. Ella es como la luna, refleja precisamente esa mirada. Señor, que todos nos dejemos mirar por esta mirada. Que todos miremos a los demás como tú nos miras. Gracias, Señor, por mirarnos. No apartes de nosotros tus ojos y sobre todo pon tu mirada sobre estos buenos cristianos que hoy quieren poner colillo en sus ojos para mirar como tú miras. Amén. Y así sea. Muy bien, pues muchas gracias. Pues esto es como la intervención. Si les hacen una pregunta ahora, una cosita, puede ser, ¿Que quiera comentar o aclarar? Pues estamos en el momento oportuno. Comentar algo, querer algo, evitar aquello. Hombre, a mí me pasó todo lo que puede ser una mirada. ¿Cuánto no se puede decir, verdad, una mirada, Además es verdad, porque la mirada dice tantas cosas, sobre todo esa mirada de Dios, A veces cuando llevo al seminario, claro, uno piensa que lleva muy hecho y no lo has hecho todavía, ¿no? Me faltaba todavía muchas experiencias y faltará más, ¿no? Y ver esa mirada, sentirte querido, ir a los ejercicios espirituales y estar allí delante del Santísimo y ver cómo te mira. Mirar mirando, ¿no? Eso es una experiencia preciosa. Y todos los seres humanos, cuando se miran cómo son, cómo los ve Dios, son que se sienten valiosos, ¿no? La gente cuando no tiene esperanza se suicida, porque no es capaz de verse como Dios los ve. Por eso el que se ve, pues son limitaciones, ¿no? A mí me decía, ¿verdad, Jesús? Don Ezequiel nos decía, ¿tú sabes, Jesús, que Dios está enamorado? Dice, ¿sabes, Pino o Jesús, que Dios está enamorado de ti? Y yo decía, pobre Ezequiel, el pobre está un poco de allá, tiene sus años, y tú sabes que Dios te mira siempre con esa mirada que te enamora. Y yo al principio, decía, son cosas de este señorín que el hombre está un poco así a esa edad. Y luego me di cuenta de la verdad que tiene. El que descubre cómo Dios te mira, siempre digo a mis alumnos, mientras no tenga hombres enamorados tirados en la alfombra para ser ordenados, no hay curas, enamorados de la mirada de Dios. Y por tanto también con la mirada de Dios para otros, ¿no? Luego ya el pecado hará que la mirada se nos desvíe, se nos empañe, pero es preciosa la mirada. Hay mucho más todavía, para decir de la mirada, Y se podría incluso hacer un curso sobre la mirada de Dios y la mirada de Cristo, ¿no? De todas maneras, ya físicamente la mirada de Cristo, el Jesús histórico, era imponente, ¿no? Porque la gente cuando pasaba notaba esa mirada, que los miraba de un modo distinto a como los miraban otros que se decían religiosos. La mirada no condenaba, era una mirada que salvaba. Te sentías te sentías pecador porque la mirada no te condenaba. Y entonces tú eras libre para reconocer tus pecados y volver al amor primero, ¿no? Y eso, por eso, los más pecadores son los que pueden sentir mayormente esta mirada, ¿Más cositas? También usted cuando dijo que a veces la mirada del Señor la reunía, ¿no? Sí. Y yo estaba pensando, pues cuando no me siento muy bien con el Señor, yo también paso un poco... Claro, un poco baja la vista, no quiero verte. Como... Tenemos un error nosotros, por ejemplo.
cuando cometemos pecado, pensamos que Dios no nos mira bien ya. Yo antes de ir al seminario pensaba, soy pecador, Dios me mira. Estoy confesado, Dios me mira. Estoy pecador, no me mira. No, no, no es eso. Dios siempre nos mira con cariño. De hecho, si nos confesamos es porque percibimos el cariño, ¿no? Dice el Espíritu Santo, ala, venga, echa eso fuera que te hace falta, que te está ahogando, venga, limpia, limpieza interior. Y te limpias y te sientes ya mirado de nuevo, ¿no? Es como si tú tienes las gafas empañadas, que miras y no ves nada, Cuando entras en una habitación que tiene mucho vapor y de pronto, Mire, yo por ejemplo, cuando me hablan del purgatorio, yo así no entiendo, no es teología pura esta, Pero yo entiendo que es como las gafas, que están como mal graduadas. Y por mucho que yo intente en la vida, no voy a conseguir graduarlas para ver a Dios, para verlo, disfrutarlo, verlo en sentido pleno, dejarme mirar, ¿no? Entonces el purgatorio es como ese sufrimiento final donde yo me gradúo la vista para que diga, ay Dios mío, menos mal, mira cómo te veo ahora. Qué maravilla, si yo viví toda la vida con la capa llena de porquería, si no me enteré de nada, si esos cristales es que son de rompetechos. Y te das cuenta de lo que te perdiste la mirada de Dios, ¿no? Eso es bonito, es muy bonito. Y como digo, no es una reflexión así piadosina, sino que es una mirada profunda, bíblica, No he entrado en los verbos hebreos y griegos sobre la mirada, pero tiene una gran riqueza, Una teología bíblica impresionante. Y como digo, hay que aterrizarla un poquito para vivirla de modo sencillo, ¿no? Decirle a alguien, mira, es muy importante que Dios te mira con gran cariño y cuando no te ocurre nada, que a Dios no se le escape. Fíjate, Eso que pensamos a veces que Dios es un tapagujeros. El tapagujeros es un Dios que yo, padre, yo desde que murió mi marido perdí la fe, me dice no sé qué una vez. Y pues mire, buen tiempo para perder la fe, una pena, porque la pierde, al fin y al cabo, perdió el marido, perdió la fe, la perdió todo. O sea, ¿usted pensaba que la fe en Dios iba a hacer que su marido nunca muriese? ¿O usted también va a quedar aquí para toda la vida? Lo decía desde todo, que nos ocurre a todos, ¿no? Yo soy bueno, voy a misa, ¿por qué me pasa esto? Porque el sufrimiento de los justos es parte de la vida, A veces ves un niño que está pasándolo mal, ves, y esta semana, no sé qué sitio vi, unos niños haciendo ladrillos con 5 o 6 años, haciendo ladrillos en el desierto, ahí colocando con barro. Y yo decía, pero bueno, estos niños, ¿cómo pueden pasarse la vida de esta manera sin saber lo que es la infancia, ¿no? El sufrimiento de los niños, ¿no? Pues mire, padre, bueno, perdóneme, yo soy muy creyente, subir a Dios, esto sería de otra manera. Porque ¿dónde está Dios? ¿Dónde está usted? ¿Qué haces tú para poner el mundo? Jesús ató los brazos en una cruz para que los míos sean los suyos. Pues venga, a ver, es el misterio. Intentemos todos hacer del mundo un lugar mejor. Yo me rodeo con la persiana, Tenéis que pararme, que si no... ¿No me cosita más? Bueno, pues si no hay ningún comentario más, pues queremos agradecer el que hayas venido, que nos haces entregar de los pequeños presentes. Muchas gracias, pero yo vengo encantado además, porque para mí esto, bueno, es una... Al fin y al cabo no me supone ningún trabajo extra, ¿no? Vengo encantado, tenía mucha buena experiencia también la vez anterior, y al fin y al cabo son cosas que voy elaborando, y luego lo que doy en clase, noto que digerido, al fin y al cabo es muy útil para la pastoral también y para estos retiros, ¿no? Yo no doy nada que no sea bíblico, que esté fuera, pero lo intento adaptar, ¿no? Y así lo vivo mundos diferentes, el académico, el pastoral, y en este caso el espiritual, ¿no? Y si os he ayudado en algo, lo importante de la persona que da el retiro es que no estorbe, que deje que el Espíritu Santo haga en vosotros, Claro que sí. Ahí estamos, muy bien. Pues,